Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Dios, venir a hablar de su reino, de su santa palabra. Privilegio que tengo en este momento, porque hablar de Dios, hablar de su palabra es un gozo, es un privilegio. Y cada vez que tengo este privilegio, tengo que recordarle a usted, amigo televidente, que está viendo este programa por primera vez, o usted que en otras ocasiones ya lo ha escuchado, recordarle que para una relación con Dios es necesario el temor de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Sin temor de Dios no hay relación con Dios. Por eso en la palabra escrito está: quien me tema, bienaventurado será, le irá a ir bien. Quien me tema, le va a ir bien. Entonces, si el Dios Todopoderoso hace una promesa a quien le tema, ¿sabe usted o conoce usted qué está diciendo el Señor? ¿A qué se refiere el temor de Dios en nuestro corazón? Pues preste atención. Aquí, en este programa, mire lo que oyes, vengo a hablar de lo que está escrito. Aquí no vengo a inventar absolutamente nada. Aquí no vengo a acusar a nadie. Yo no vengo aquí a hacer juicio. Yo vengo a repetir lo que está escrito. La palabra es lámpara a nuestros pies. Es la luz. La palabra es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El camino de regreso a casa con el Dios Todopoderoso. El camino. Eso está escrito. ¿Cómo regresar a casa con el Dios Todopoderoso? Aquí está escrito. Si usted no tiene una Biblia, y si la tiene y no la lee, y si la tiene y la lee pero no se esfuerza por hacer lo que está escrito, no tiene parte con Dios, no tiene parte con Jesucristo. Puede olvidarse de Él. No lo digo yo, lo dijo Cristo. Mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. Entonces, ¿por qué digo que no vengo a acusar a nadie? Porque yo no vengo a acusar, vengo a repetir, a advertirle a todo aquel que yo pueda advertirle de que se ponga pilas si realmente quiere una relación con Dios, si quiere realmente vivir bajo la cobertura de Dios, porque de lo contrario está fuera del plan de Dios. Temor de Dios en nuestro corazón es porque nosotros nacemos separados de Dios, muertos para Dios por causa del pecado de nuestros padres. Y en el plan de Dios, para poder resarcir o redimirnos de esa maldición de estar muertos para Dios por causa del pecado de nuestros padres, por ello el Dios Todopoderoso envía a su unigénito. Juan 3:16, amó tanto Dios al mundo que entregó a su unigénito al mundo para que todo aquel que crea en Él y le crea a Él sea salvo por Él y tenga vida eterna. Cristo vino a enseñarnos la manera de salir de la esclavitud de Satanás, la manera de dejar de estar muerto para Dios y comenzar a caminar de regreso a casa con Él. Cristo vino a enseñarnos que este mundo fue entregado por el hombre al adversario de Dios, a Satanás, que fue entregado por ellos y por eso fueron echados del paraíso que había hecho Dios aquí en la tierra para el hombre, para que se enseñoreara de él, para que lo gobernara. Pero le puso una condición y el hombre escuchó a Satanás, quien le dijo que Dios estaba mintiendo y que no era como él decía, sino era la realidad, era la que él le contó. Y el hombre, a través de la mujer decidió creerle más a Satanás que creerle a Dios y terminó haciendo lo que Satanás le dijo y obviando y menospreciando la advertencia de Dios.
Y por ello, por desobediente, por escuchar la voz del enemigo y no escuchar la voz de Dios, fuimos echados del paraíso. Y toda la descendencia del hombre nace separada de Dios, muerta para Dios. Pero por amor del Padre envía al Hijo, y ahora todo el que crea en el Hijo, el que crea en el sacrificio del Hijo en la cruz, por eso usted tiene que saber por qué lo crucificaron, cuál era la finalidad, qué dejó Él establecido, qué nos dejó escrito para poder llegar a ser hechos hijos de Dios. Por eso en la palabra dice, en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: pero a todos los que lo oyeron y creyeron en Él, le dio derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Está escrito. Yo lo estoy advirtiendo. Cuando digo lo que digo de la Biblia, yo no estoy amenazando a nadie. Yo estoy compartiendo algo que yo ya aprendí y que yo sé que es así. Antes menospreciaba la Biblia por ignorancia, no quería saber nada de Dios porque yo creía en Dios a mi manera. Pero para la gloria de Cristo, para la gloria del Padre, logré entender lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y ahora vivo para Cristo. Ahora declaro que Él es mi amo, Él es mi Señor, y que a Él le pertenezco, y que solo a través de Él voy a llegar nuevamente a vivir con el Padre como hijo suyo para siempre. Y Él me dejó aquí escrito las condiciones, el carácter, mi actitud mientras viva en este mundo, si realmente quiero ir con Él. Cristo dijo, para aquellos que viven en la oscuridad, en la ignorancia, Cristo dice, así está escrito: si no nacen de nuevo no verán el reino de Dios. Son producto de la carne, son producto del pecado. Si no nacen en espíritu no verán el reino de Dios. Primer paso, nacer de nuevo, siguiendo las recomendaciones de Cristo, cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, la forma en que fuimos formados, renunciando a esa vida, a esas concupiscencias y entregando nuestra voluntad, nuestro ser a Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, dejándonos llevar por Él, buscando cada día más y más, dejándonos conducir por Él, para hacer la voluntad de Él y no la nuestra. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que no haga la voluntad del Padre no entra al reino de los cielos. Cuando usted hace lo que usted quiere, lo que usted le da la gana, usted no tiene parte con Dios. Esa es la diferencia entre un cristiano y un gentil. El cristiano pertenece a Cristo, sigue a Cristo y quiere imitar a Cristo. ¿Que peca? Sí. Vive en un cuerpo pecaminoso, por eso necesita todos los días humillarse, todos los días invocar el nombre del Señor, todos los días invocar al Espíritu Santo de que nos ayude, de que saque todas esas cosas malas que hay en nuestra mente, todas esas cosas malas que hay en nuestro cuerpo y nos llene del espíritu del temor de Dios. Y ahí donde vengo, ¿qué es temor de Dios? Temor de Dios es tener miedo de seguir muerto para Dios. Es tener miedo, después de usted haber dado el paso en nacer de nuevo, de volver a cometer cosas que a Dios no le agraden y por causa de eso sea alejado de Dios. Porque cuando nacemos de nuevo decidimos ahora caminar según las enseñanzas de Cristo. Y para ello Él lo dejó escrito. Tenemos que escudriñar su palabra, su escritura y esforzarnos por hacer lo que Él dice que hagamos, por decir lo que Él dice que digamos, por obedecerlo. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos para vivir conforme a la vida que Él nos enseñó, que no nos dejáramos influenciar por el mundo, que muy por el contrario, nosotros fuéramos luz para los que viven en las tinieblas, que por ignorancia, por el corazón endurecido, no han entendido todavía de qué se trata.
¿Por qué nosotros somos cristianos? ¿Por qué nosotros le cantamos, adoramos al Señor y cargamos en nuestra boca todo el tiempo el nombre de Jesucristo? Y entonces, para que ellos dejen de decirnos fanáticos, dejen de decirnos que despechados, dejen de decirnos cosas que ellos no entienden, porque viven en la oscuridad. Y cuando se percaten de la diferencia que hay entre vivir bajo la cobertura de Dios o fuera de la cobertura de Dios, quieran ellos también vivir bajo la cobertura de Dios. Y para ello pues van a buscar ayuda de quienes ya están viviendo, para que los aconsejen, para que les muestren. Y por eso el buen cristiano es aquel que es luz para todo aquel que se le acerca. Ese es el verdadero cristiano. El anticristiano es aquel que dice que es cristiano y hace cosas contrarias a Cristo para confundir y que las personas que no han nacido de nuevo, pierdan el interés por nacer de nuevo porque no ven ninguna diferencia. Espero que me esté entendiendo. Más que todo estoy hablando a los cristianos, a mis hermanos cristianos y a aquellos que dicen ser cristianos, pero que todavía no han entendido. Todavía no han entendido por qué está escrito, donde la palabra dice que vamos a juicio. Y cuando nos presentamos al Señor, el Señor dice: no los conozco, fuera de aquí, hacedores de maldad. Pero Señor, si yo lo oraba todos los días, yo te cantaba, yo me congregaba o iba a misa todos los domingos, yo hice cosas buenas en tu nombre, no te conozco. ¿Por qué dice eso? Porque por un lado era así, pero tenía otra cara y hacía cosas contrarias a Dios. Y entonces se convertía en piedra de tropiezo de aquellos que no veían ninguna diferencia. Fuiste utilizado por el enemigo para impedirle la llegada a otros. Por eso es que hay que andar con la verdad. El Señor dice en su palabra que Él corre con las consecuencias de vivir en la verdad ante Él. Cuando nosotros defendemos la verdad, defendemos la palabra, el Señor inmediatamente, si nos van a hacer daño por ello, Él nos defiende, Él pelea por nosotros. Y Él pone el sentir y el hacer en el que Él quiera. Si alguien al cual al hablarle la verdad se iba a alterar o nos iba a agredir, el Señor pone en él un sentir que queda admirado y más bien nos va a agradecer. De repente no nos pare, pero nos va a agradecer, y después, porque el Señor tiene el poder, una palabra de Él bastará para sanarnos, una palabra de Él bastará para eliminar al enemigo. Con su boca se hicieron las cosas, con su boca, una palabra de Él, se hacen las cosas. Así fue y así es y así será, porque Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es misericordioso, Él es bueno, Él es amor para quienes lo buscan, para quienes anhelan y quieren vivir bajo su cobertura como siervos suyos para ser hijos suyos. Él ama a quien lo ama, Él protege a quien lo sigue, a quien confía en Él. Así está escrito, así está escrito. Pero el enemigo se ha encargado, porque para él es permitido todo. El fin justifica los medios. Los medios es que usted se pierda para Satanás, es que usted se pierda, que usted no busque a Dios. Y para ellos Satanás va a hacer cualquier cosa, inclusive se va a hacer pasar por ángel de la luz, se va a hacer pasar por un ángel de Dios, se va a hacer pasar por Dios. Por eso está advertido: no confíen en el hombre, escudriñen los espíritus, no todo lo que parece luz es luz. Tengan cuidado,
búsquense una Biblia, oren, ayuden para leer la palabra para que les sea revelada. Y si la palabra le es revelada, el enemigo no puede hacer nada contra usted. Pero es algo que usted quiere anhelar, tiene que luchar, tiene que querer. Pero si usted no está interesado en conocer a Dios, si usted no quiere saber nada de Él, Dios tampoco quiere saber nada de usted. Acérquese a mí y yo me acerco a ustedes. Así está escrito el libro de Santiago. Si aman mucho al mundo, aman lo que el mundo les ofrece, más que a mí, se declaran mis enemigos. De eso se trata, de saber la verdad, de saber la verdad. Yo le decía antes de entrar aquí al estudio a un muchacho con el que estaba hablando, que me está dando algunas explicaciones, asombrado por unos comentarios que hacía un locutor de radio. Y yo le decía, mire, no se maraville de eso. La culpa no es de los hijos, la culpa es de los padres. Si un padre, cuando el hijo peca, no lo castiga, sino al contrario lo exalta, va a tener un hijo malo. Un hijo que en el pecado va a crecer y después le va a traer malas consecuencias. Y después vienen los lloriqueos y el arrepentimiento. ¿El culpable quién fue? El padre y la madre, que en vez de corregirlos, porque tienen la experiencia, tienen todo, lo dañaron. Lo dañaron. Cuando un niño dice una palabrota, una grosería, se porta mal, y entonces no lo castigan ni nada, ese niño sigue haciendo eso. Porque por el contrario, aparte que no lo castigaron, se rieron, les causó gracia de que el niño dio una palabrota. Y así en todo el comportamiento. Si hace un berrinche porque quiere lo que él quiere, y usted no puede dárselo y se pone con un berrinche a chillar, ahorita llora. Cuando esté más grande le va a entrar a golpes. Por eso es que los hijos son una bendición de Dios. Los buenos hijos es un premio al trabajo hecho de sus padres, que lo corrigieron y lo educaron bajo el temor a Dios. Le enseñaron la existencia de un Dios todopoderoso, de un reino, de un Dios que lo sabe todo, que no nos podemos esconder, y que si hacemos lo malo delante de Él, nos arriesgamos a ser castigados, nos arriesgamos a que nos pasen cosas malas. Pero si usted por el contrario no le enseña nada de eso, sino le alimenta que Él lo puede todo y que Él se basta para resolver sus problemas Él solo, pues va a tener problemas. Esos son los problemas del mundo o las pasiones del hombre, que no está bajo el temor a Dios y muy por el contrario se cree Dios y se cree dueño del mundo, y empieza por aquel lema de que no hagas nada y verás. Póngase a creer en lo demás y póngase a creer en lo que no ve y verás que no vas a ver nada. Ese es el enemigo, educándolo a la única manera de que se mantendrá alejado de Dios, muerto para Dios. Su final, la muerte eterna. Muy por el contrario, si lo forma bajo el temor a Dios, le enseña la existencia de Dios, le enseña la existencia del reino, después de esta vida, una vida eterna, una vida donde no habrá llanto ni dolor, una vida para siempre. Si le enseña, ese muchacho siempre va a estar buscando de Dios, porque nosotros por naturaleza siempre buscamos lo mejor para nosotros. Entonces es deber de los padres enseñarle qué es lo mejor a los niños cuando están comenzando. Por eso dice que si sus caminos son derechos, nunca se torcerán, porque usted ya lo ha formado bajo el temor a Dios. Entonces, amigo televidente, si usted esto que está escuchando no lo había escuchado, preocúpese. Nace muerto para Dios, separado de Dios, hijo de Satanás.
vive bajo la influencia y el poder de Satanás, pero al recibir a Cristo renuncia a esa potestad, se rebela contra esa potestad, contra esa vida que llevas, y recibe a Cristo como su Señor y Salvador, como su único Redentor, y comienza a vivir conforme Él dice que tenemos que vivir, y ya usted, Satanás no tiene nada que ver con usted, y no podrá meterse con usted, porque cada vez que lo intente, Cristo ya lo venció. Cristo ya lo venció, y nosotros en Cristo somos más que vencedores, porque Él dice: donde yo esté, ustedes estarán, y donde estemos nosotros, Él estará con nosotros. Por eso es que no podemos tener miedo, no debemos preocuparnos por lo que nos puede hacer el hombre, porque tenemos los ángeles de Dios respaldándonos y protegiéndonos del hombre, de la maldad del hombre, para preservarnos para la gloria con Dios arriba en el cielo como hijos suyos. Cree en Dios, créele de verdad, y serás salvo y vivirás para siempre con Él. Usted va a enterarse de muchas cosas, va a enterarse de que usted no tiene derecho a estar enfermo si realmente cree en el Señor. La solución, la medicina la tiene usted. Cada uno de nosotros tiene la medicina para nuestra enfermedad, porque la enfermedad no puede estar en un hombre de Dios, al menos que Dios la permita, por causa de que lo esté probando su fe, para darle el galardón que usted se merezca. Por eso dice la palabra: de lo que siembres, recogerás. De lo que siembres, recogerás. Si usted siembra fe en Cristo Jesús y muestra esa confianza en Él, ese creer en Él, esa confianza en el Padre, en el Espíritu Santo, y si usted exalta esa confianza y exalta la grandeza de Él te va a responder tal cual como está escrito. Él te va a guardar, te va a proteger y te va a ir bien, al menos que Él lo llame para que se vaya de una vez con Él para el cielo. Porque como decía Pablo, el vivir en este mundo no es nada bueno, está uno expuesto a perderse. Pero cuando uno está en Cristo Jesús, cuando uno está viviendo bajo su cobertura, el morir es ganancia, porque todos vamos para el mismo lugar, a rendir cuentas. Y si nosotros nos vamos en paz con el Señor, bajo su cobertura, vamos a vivir con Él para siempre. Y por ello es que luchamos los cristianos en este mundo, por ello que nos esforzamos, no pensando en lo bien que nos va a ir en este mundo, en los placeres de este mundo. No, lo hacemos pensando en la eternidad, en el mundo que nos espera, porque después de esta vida en la cual estamos de paso, hay dos caminos: el de la maldición para muerte eterna, o el de la bendición para vida eterna. Y estamos haciendo el curso para ello. Usted elige. Usted elige. Su cuerpo fue hecho de la tierra, su cuerpo vuelve a la tierra, polvo eres y al polvo volverás. Su espíritu, el Espíritu de Dios que está en usted, vuelve a Dios. Y el alma, que fue por la que libramos las batallas, el alma va a ir donde usted la va a mandar, a donde usted la mandó, para la muerte eterna con Satanás en el lago de fuego, o para la vida eterna con Jesucristo, arriba con el Padre Celestial. Decisión suya. Nadie puede hacerlo por usted. Si usted no se arrepiente, si usted no hace la voluntad del Padre,
usted no tiene parte con Él. Pero si usted se arrepiente y hace la voluntad del Padre, necesita saber cuál es la voluntad del Padre, para cada día alimentar ese hombre nuevo que nace y no flaquear cuando el enemigo quiera zarandearlo. Porque acuérdense usted que los apóstoles de Cristo, el diablo los pedía para zarandearlo. A Pedro lo pidió para zarandearlo y Cristo le dijo: yo oré por usted para que tu fe en mí no te falle. Porque iba a ser puesta a prueba su fe. ¿Por qué? Porque esta vida es pasajera. Y fíjense cómo se fueron todos los grandes hombres de Dios: Mateo, Esteban, Juan, Pedro, todos los hombres de Dios, Timoteo, todos, cómo se fueron. A Pablo, después de mostrar el poder de Dios, de predicar la palabra, de trabajar con todo su esfuerzo sobre el Señor, ¿qué le pasó? Lo decapitaron. Él iba con Dios. A Pedro lo colgaron, lo crucificaron al revés, pero iba con Dios, no tuvieron miedo, estaban llenos del Espíritu Santo. Y ellos se iban de este mundo malo y sabían para dónde iban, y por eso murieron con gozo. Mientras que lo que no sabemos nada de eso y no estamos seguros, dudamos. Ante la muerte trastabillamos, nos da miedo. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de que realmente le temamos a Dios. Así hablen de Dios. Hay personas que alardean de lo que hacen y dicen creer en Dios. Por eso Dios le dijo a sus apóstoles: no te enorgullezcas de eso. Echamos fuera demonios en tu nombre, sanamos enfermos. Pilas. Preocúpese que su nombre siga escrito en el libro de la vida. Porque hay gente que hace cosas en nombre de Dios y alardea de Dios, y por otro lado hace cosas malas, roba a la gente, engaña a la gente, vive de la gente, se lucra del dolor, y eso Dios los aborrece. Hay gobernantes que se creen que están haciendo las cosas bien porque le dan una limosna a la gente, le dan una cosa a la gente, y ellos han robado la mayor parte y hablan de Dios. Y Dios aborrece, eso está escrito. A Dios no lo podemos engañar. Así que métanse en la cabeza: tienen dos destinos, la vida o la muerte, usted elige. Usted elige. El infierno o el cielo, usted elige. Nadie puede hacer nada por usted para que usted cambie. Yo, por ejemplo, estoy predicando la palabra. Estoy predicando algo que está escrito, no estoy inventando. Eso está escrito, no estoy acusando a nadie. Allá, el que me está viendo, usted, de acuerdo a lo que está escuchando, la palabra lo va a desnudar, le va a mostrar dónde está usted y le va a decir: hay chance, mientras esté vivo, hay chance de arrepentirse. Arrepentidos, dijo Cristo. Cambien su forma de vivir, cambien su forma de pensar y vengan a mí. El reino de Dios se ha acercado a ustedes, recíbanlo. Lo demás vendrá por añadidura. Y entonces usted va a lograr entender, porque usted ve un grupo de personas, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, cantando y adorando todos los días, y cada vez que pueden cantan, adoran y gritan y bailan exaltando el nombre del Señor. Entonces va a entender usted que no son fanáticos ni son locos, son personas que se aman a sí mismos y aman a Dios y quieren lo mejor para ellos y quieren lo mejor para ustedes también, porque están invitados a participar de ese gozo y esa alegría con Dios. Pero los que son del mundo, eso les resbala, es más, lo aborrecen, les fastidia, porque les tumba sus planes, sus concupiscencias, y no quieren saber nada de ellos y agreden a quienes están buscando de Dios. No le digas malo a lo bueno, ni le digas bueno a lo malo. Cuando usted le dice malo a lo bueno, se está condenando. Cuando le dice bueno a lo malo, se está condenando. ¿Qué es lo bueno? Escrito está. ¿Qué es lo malo? Escrito está. No coma cuento, coma palabra, coma Biblia, para que usted se dé cuenta quién es, dónde está y para dónde va.
Cristo te ama. Cristo quiere lo mejor para usted. Usted decide. La iglesia de Cristo son personas que han decidido nacer de nuevo, personas que han decidido seguir a Cristo. Y como la tarea no es fácil, porque tenemos que luchar contra nosotros mismos, necesitamos congregarnos para edificarnos mutuamente y estar de la presencia del Espíritu Santo para que Él nos edifique. Así que acérquese a Dios. Si usted no quiere saber nada con orar, ese es su problema. Yo estoy predicando porque el Señor me dice: ve y predica mi palabra, escuchen o no escuchen. Usted no tiene que preocuparse por el resultado de predicar la palabra, porque la palabra es Dios y Él es el que transforma, Él es el que trae, Él es el que convierte. Si a la persona que usted le predica no le entra porque dice por aquí, eso dejémoselo a Dios. Porque Dios es el que está interesado, al que quiere. Solamente con que tenga intención y quiera, Dios lo va a ayudar. Porque Dios conoce el corazón. Y Dios conoce qué hay dentro del hombre. Por eso cuando dice escrito, dice que estaba Cristo delante de las personas que se convirtieron. Pero Él no confiaba en ellos porque sabía lo que había dentro del hombre. Entonces no queramos ser mejores que Cristo. Humillémonos al Señor, pidamos sabiduría, pidamos conocimiento y pidamos sobre todo que el Señor, que el Espíritu Santo nos use como instrumentos suyos para llevar su luz a aquellos que están atrapados en las tinieblas y que están predestinados a ser ovejas del Señor. Que Dios los bendiga, amigos. Espero que estas palabras hayan entrado en su mente, en su corazón, y les voy a decir algo. Como creo que tengo un poquito de tiempo, voy a hacer un llamado a las autoridades aquí en la tierra para que hagan lo que les corresponde hacer. Sacan leyes, háganlas cumplir. Hoy en día la gente buena está expuesta a una parranda de locos que andan haciendo maromas en las motos y han perjudicado a cualquier cantidad de gente y otros se han matado. Pero encima de eso perjudican a la gente que no tiene nada que ver. Hay un pastor, el cual la semana pasada tuve un contacto con él, que llegó un motorizado en una moto haciendo una pirueta y se lo llevó por delante y prácticamente lo mató. Le arruinó prácticamente la vida, quedó casi parapléjico. Pero para la gloria del Señor, como es un ministro de Dios, a través de operaciones y eso ha ido recuperándose, y ahorita vino a veces con el médico aquí en San Cristóbal porque tienen que quitarle unos clavos o ponerle un aparato que en el pie que quedó bastante lesionado. Después de tantas operaciones ya puede andar en muletas, y vino al médico y el médico le dijo de paso, vino con sacrificio porque no tenía ni para el pasaje. Y el médico le dijo que había que sacar el aparato porque se le habían puesto mal en el hospital. Y entonces hay que quitar eso porque le está haciendo daño. Y le cuesta $1,700. ¿Cómo puede ser posible que en un hospital pongan algo mal puesto a una víctima de un motorizado, a una persona que está pasando un mal momento por causa de un irresponsable, y encima pusieron a un estudiante a que experimentara con él y le puso mal el aparato? Yo le dije al pastor: demande para que, como no tiene recursos en el hospital, le pongan a usted ese aparato nuevamente. Pídale un informe a ese médico y lleve el informe por escrito y demande. Primero, para que sepan que el infractor, el causante de eso, está por las calles y sigue haciendo lo mismo, porque no hay quien lo pare. El diablo está haciendo a su gente lo que ellos quieren. Y yo le decía: y usted tiene que denunciar, porque mañana ese hombre
mata a otro, usted es culpable por no denunciarlo. Cuando el pecado, el mal no se castiga, el mal crece. Cuando nos quedamos callados somos partícipes de lo que puedan hacer. Para un entendedor, buenas palabras. Dice la palabra que el que tiene el poder de hacer lo bueno y no lo hace, se le atribuye como pecado. Usted, amigo gobernante, que tiene el poder para parar eso y no lo hacen, se le atribuye como pecado, causante de todas las tragedias que suceden. Y Dios se lo va a reclamar. Así que, bueno, si algún gobernante, alguien que tiene poder, le tocó esto que le conté, porque de verdad es bastante doloroso, un ministro de Dios pasando por un estado de esos, no tiene ni para el pasaje. Si usted puede hacer algo por él, ahí hay un número de teléfono, me puede llamar y lo pongo en contacto con él, menos para que en el hospital vuelvan y le pongan el aparato donde es, porque según el médico se lo pusieron mal y se lo pusieron donde no era. Y entonces eso, por eso que no se ha podido restablecer y le está molestando, porque no se lo pusieron bien. Entonces deberían tomar conciencia, y estas son las obras que hay que hacer en el nombre de Dios. Y Dios paga bien a quien ayuda a los suyos. Que Dios me lo bendiga y será hasta otra ocasión. Miren lo que oyes.